Entonces, don Ricardo Palma, que no podía escribir una novela, porque no tenía, pues como Stendhal, grandes visiones, grandes historias, ¿no? Nuestra independencia había sido arreglada, ¿no? Nuestra historia era desconocida a principios del 19. ¿Qué se podía saber de la historia del Perú? Con grandes lagunas, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. 300 años. ¿De acuerdo? Entonces, la historia todavía no tenía forma. Sí. Profesor, justo viendo esta revisión del panorama literario de aquel entonces, del comienzo de la República, me parece que si bien es cierto, no tuvimos una real independencia en el Perú, quizás políticamente sí, pero económicamente y socialmente no tuvimos una real independencia. También ha pasado lo mismo con las letras peruanas. También las letras peruanas no hubo una independencia real en la literatura, porque bien empezó el romanticismo, que venía a llamarse, ser llamado a reforzar el nacionalismo y todo lo demás. Se ve una separación de lo español. Más bien repitió las mismas formas gastadas, las mismas formas líricas, las mismas formas castizas de lo español, y solamente primó el sentimentalismo burgués nada más, con autores como Nicolás Corpancho, ¿no? Clemente Hurtado, Luis Benjamín Cisneros, pero el único al menos que sí ha hecho algo totalmente innovador, porque todo era una repetición de Europa, nada más el romanticismo es Ricardo Palma, ¿no? Con sus tradiciones. Quizá no ha tenido ese proyecto gran literario como Balzac, ¿no? De la comedia humana, pero su aporte ha sido de que unir el cuadro de costumbres, que ya lo había explorado de Manuel Segura y Pipe Pardo de Ayala, y unirlo con la historia misma, ¿no? Entonces, justamente está leyendo la historia con Luisito, y me parece que también hace una crítica así soterrada, sutil y mordaz con Ramón Castilla a propósito de la anarquía militar. Bien, lo del cañoncito lo vamos a disparar la próxima clase, pero sí es cierto, aunque no hay que olvidarnos que en el siglo XIX los burgueses eran los buenos. Ojo, ¿eh? Ellos llevan la revolución, ellos sacan a los monárquicos. Lo que pasa es que aquí no había burguesía. No había burguesía. Todos eran señoritos, terratenientes, nadie trabajaba. Por eso les contaba yo que esa parte española del Hidalgo, les conté lo de Cervantes, no trabajaba, ¿de acuerdo? Entonces, no había. De hecho, la primera novela de largo aliento la escribe una mujer, que la vamos a analizar, María Nieves Bustamante, Jorge, el hijo del pueblo, que la analizaremos en la próxima clase, ¿no? ¿Y dónde la escribe? En Arequipa. El único departamento, región, como quieran llamarlo, del Perú que tiene burguesía es Arequipa. Los únicos que llegaron a crear una burguesía. ¿De acuerdo? Esa burguesía les hace María Nieves. La novela de María Nieves tiene casi 800 páginas, escrita cuando nadie escribía novela en el Perú. ¿Por qué? Porque esa burguesía que apuntaba y que se desarrolla después era una burguesía culta, ¿de acuerdo? En todos los países de Europa, las ciudades que desarrollan burguesía son independentistas, catalanes, vascos, la zona norte de Italia. La burguesía siempre intenta independizarse. Todo el mundo sabe el problema de Cataluña, pero Cataluña es una ciudad industrial. Andalucía no, es agraria, Perú era agrario, ¿no? Entonces, no es casualidad que una novela de largo aliento, cosa rara, porque fíjense que desde María Nieves hasta Ciro Alegría no se va a escribir novelas grandes novelas, ¿no? ¿Por qué? Porque en Arequipa sí hay esto. Lo que pasa es que la burguesía estaba confusa. Ribagüero, cuando hace su historia de la dictadura peruana, no sabe qué hacer con Melgar, ¿no? Y lo pone aparte de un capítulo que dice el caso curioso de Melgar, ¿no? Por eso él está en la Católica y nosotros aquí, ¿no?
porque no supo reconocer el proceso. ¿Por qué? Porque la escasa visión que tuvo esa burguesía, que en su momento fue revolucionaria, pero ya vemos que aquí no hubo revolución, aquí hubo un acuerdo, no hubo un conflicto, ¿no? La Revolución Francesa cortó cabezas. Si eras noble, ¡juá! Eso es conflicto. Hay batallas épicas, etcétera, etcétera. Bien, ese es el ambiente que Ricardo Palma, no había libros de historia, se conocía Garcilaso y poco más, ¿no? Garcilaso era el prototipo del mestizaje, pero tampoco importaba mucho, ¿no? Y lo poco que puede estudiar, que puede averiguar, porque Ricardo Palma no leyó libros, se iba a los archivos. O sea, Ricardo Palma era historiador y escritor a la vez, ¿no? Iba hacia los archivos. Y de ese buscar, ¿no? Surgen sus tradiciones, que es un género aparte, ¿no? Ahora, la visión equivocada de Ricardo Palma la vamos a ver ahora. Lo que quiero transmitir ahora es cómo se utilizó la visión de Ricardo Palma, en quién y en beneficio de quién. Es decir, no se le puede echar la culpa a Ricardo Palma de que no supiera las cosas. Él no sabía que existía Bochica, no había ninguna diferenciación. Hasta ahora no hay diferenciación en muchas cosas. A veces ponen los incas y te ponen el Tumi. ¿Qué tiene que ver los incas? Muchas veces no han visto. Conozca el país de los incas y pum, te salvan el Tumi. No tiene nada que ver, son dos culturas totalmente diferentes. Bueno, no se le puede echar la culpa a Palma, que hizo un esfuerzo por buscar la historia, ¿no? La buscó como quiso, graciosito y todo eso, pero no se le puede echar la culpa. El problema es aquellos que convirtieron, ¿no? Es decir, imagínate que ves tu álbum de familia y solo ves el álbum por parte de tu padre y no ves por parte de tu madre. Te enteras de la mitad de la historia y tus conclusiones son equivocadas. Bueno, eso es más o menos lo que hace Palma, ¿no? Palma busca, intenta armar una pequeña historia y evidentemente se identifica con el pasado colonial, que para él es el más remoto. ¿De acuerdo? El problema es cuando algunos equiparan lo que Palma dice con lo nacional. Y voy a poner un ejemplo más claro, ¿no? Cómo se apodera, ¿no? ¿Les gusta la música criolla? ¿No mucho? No veo que no el mundo se emociona mucho. Bueno, la música criolla es una música de origen obrero y popular. ¿De acuerdo? Es la historia de esta gente, ¿no? Que son, vamos a llamar, ahora se les llamaría cholos, y me refiero a cholos a que había blancos, negros, pero que no tenían una identificación en esta Lima que surgía. Y eran, repito, obreros, artesanos, era la clase popular, y crea una música para identificarse, que es suya, ¿de acuerdo? Esa música prende popularmente y de repente viene Chabuca, ¿no? Y comienza a cantarle al señor Manuel, a José Antonio, que representan otro tipo de cosas que el origen, ¿no? Entonces ya empiezan los salones virreinales, y la música criolla tuvo un giro, ¿no? Sobre un giro, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque esa burguesía suelta, que no tiene identificación, que no se sabe nada, aprovecha y se identifica con esa música, cuando su origen no es eso. Lo mismo pasa
con Ricardo Palma. Es decir, Ricardo Palma no tiene la culpa de no saber parte de la historia, él se identifica con las fotos de los abuelos que encuentra, pero el problema es cuando dicen, este es el simiente nacional, nosotros somos así. No, nosotros tenemos mucho más mezclas, nuestro proceso cultural, que está en proceso, o sea, el largo proceso de mestizaje que no ha acabado todavía, que seguimos mezclándonos unos a otros todavía, con muchas expresiones culturales, no ha acabado. Pero los que convirtieron este proceso de convertir el pasado solamente en lo virreinal fueron un grupo que quiso manipular la historia y aprovecharse, así como se aprovecharon de Chabuca, ¿no? Se aprovecharon de Ricardo Palma, ¿de acuerdo?